Hola, bueno, a mí me toca explicarles sobre la definición y su clasificación de los no tejidos. En definición nos dice que es una estructura plana, flexible y porosa, constituida de velo o manta de fibras o filamentos orientados direccionalmente o consolidados por proceso mecánico de fricción, o también químico o térmico y combinaciones de estos. Bueno, nos dice que estos materiales textiles no se deshilachan, por eso son apreciados para la confección de prendas y accesorios. La tela no tejida es una lámina, velo o napa de fibras flexibles y porosas, sin trama, como puede ser el fieltro. Se trata de un textil con poca resistencia, a no ser que se aumente la densidad o se refuerce con un forro. Clasificación de los no tejidos. Básicamente se clasifican por su proceso de fabricación, materias primas, características de las fibras, filamentos, proceso de consolidación, gramaje, proceso de transformación o conversión, o la asociación de todos estos elementos. En clasificación por gramaje, es decir, peso por unidad de superficie, tenemos liviano, menor a 25 gramos sobre metro cuadrado, medio, entre 26 y 70 gramos sobre metro cuadrado, pesado, entre 71 y 150 gramos sobre metro cuadrado, y muy pesado, mayor a 150 gramos sobre metro cuadrado. Clasificación: vía seca, vía húmeda, vía fundida. En vía seca las fibras son dispuestas en forma paralela por cilindros recubiertos de dientes peinadores que forman mantas anisotrópicas, pudiendo estas mantas ser cruzadas en capas. En vía húmeda las fibras son suspendidas en un medio acuoso y después son colectadas a través de fieltros por una cama en forma de manta o velo. Por último tenemos vía fundida, que nos dice que en estos procesos se trabaja con materias primas en forma de polímeros, como por ejemplo plásticos. Y sería todo. Bien, continuando con las características propias que poseen los textiles no tejidos, podemos encontrar la absorción, que esa es la cualidad que poseen en el poder absorber moléculas de agua. Un claro ejemplo es las toallitas húmedas. El material con el que está realizado está pensado para eso, para que se mantengan mojadas todo el tiempo. La siguiente es la impermeabilidad, que al contrario de la absorción, esta repele el agua. Entonces, si se le coloca el agua sobre ella, estas gotas van a resbalar muy fácilmente. Se encuentran en textiles más plásticos y lisos. Por ejemplo, el pellón. La siguiente es la elasticidad. La cualidad que tiene es que podemos estirarla tanto vertical como horizontal, deformando el producto, pero esta siempre va a regresar a su forma original. Por ejemplo, en los guantes quirúrgicos de látex, que si nos ponemos uno de ellos podemos estirarla, pero siempre va a regresar a su forma original. La siguiente es que es una barrera contra bacterias, porque estas se utilizan más en indumentaria médica. El textil el textil que se usa es el pellón quirúrgico, que tiene las cualidades de filtrar y ser antibacterial en su mayor totalidad. Luego la siguiente es la suavidad. Debido a que estos textiles son muy lisos, mediante el tacto podemos sentir esa cualidad de que es muy suave. La siguiente es la resistencia al fuego. Su combustión es muy lenta y si acercamos el fuego a ellas, pues su combustión es que se encogen muy lento, al contrario de un textil tejido. Eh, Esto no quiere decir que no se quemen, sino que su combustión es un poco más lenta. Dado a esto, podemos decir que estas características o cualidades se pueden mezclar unas con otras para poder obtener un producto, pero se debe de pensar bien sobre el coste y la durabilidad del producto. Por ejemplo, si yo quiero hacer un cubrebocas desechable, tengo que pensar en qué características o cuál material es el más barato y qué características debe de tener para su uso. Hoy voy a explicarles los métodos de fabricación de los no tejidos. La elaboración de un no tejido se compone de las siguientes fases. El primero, elaboración del velo.
que puede realizarse mediante vía seca, vía húmeda, vía por fusión o otros, y encontramos allí el flash swimming. El segundo es el plegado de velos. El 3 es consolidación de velos, que pueden ser a través del mecánico, el químico y el térmico. Y por último, los tratamientos finales. Primero, ¿qué fibra vamos a usar? Algunas fibras que podemos utilizar pueden ser el poliéster, las fibras de polipropileno, algunas otras fibras como las de poliamida, las fibras de viscosa. La utilidad. Estas fibras pueden ser útiles en diferentes procesos para hacer telas. Un ejemplo claro es la de clasificación por formación de manta. También la conocemos como web forming. La manta es estructura aún no consolidada en forma de capas y velos de las fibras o filamentos, obteniendo pues de ella los 3 procesos. Se puede ver ahí el de vía seca, el vía húmeda y vía fundida. Proceso de vía seca. El proceso incluye a los no tejidos. El proceso de vía de carda son dispuestas en forma paralela por cilindros recubiertos de dientes peinadores que forman mantas anisotrópicas, pudiendo estas mantas ser cruzadas en capas. En esta vía las fibras entran a la máquina. Estas fibras pueden ser igual por medio de también pues pasan por el abridor de fibras, en donde como tal la fibra se abre y después se carda. Por consiguiente pasa al doblador de velos. Entonces ahí es donde la fibra es aplastada y reacomodada. Y también cabe mencionar que las fibras pues no tejidas no tienen un sentido o una dirección. Después pasa por el proceso de consolidado y pues por último al enrollado. Por vía húmeda. El proceso por vía húmeda, las fibras son suspendidas en un medio acuoso, que quiere decir que las fibras se sumergen en un baño de químicos, y es por eso que aquí se mencionan mucho las fibras de poliéster o algunos plásticos que ayudan a que pues estas fibras se hagan más sensibles. También se suelen usar fibras termoplásticas y adhesivas que hacen que se peguen entre sí para lograr un mejor acabado. Las fibras se acumulan en una banda transformadora donde se escurre el agua y la masa fibrosa se deshidrata. Después son colectadas a través de filtros por una cama en forma de manta de velo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la fibra pasa después de este baño, pasa por el alimentador, es como succionado y después salen de forma que se van tomando un cierto lugar. Después ya pasa por los tambores de secado en donde se endurece y donde le pueden dar el siguiente procedimiento. Las vías por fusión. El proceso de vía fundida se incluye también a los no tejidos producidos por extrusión, que son los de fijación continua, y por vía de soplado. En estos procesos se trabaja con materias primas en forma de polímeros, o sea los plásticos, y de igual forma en su proceso el polímero entra pero fundido, después pasa por una placa caliente en donde esta tendrá que la fibra se descompone y pasa al proceso de riego, y pues ya en donde se empiezan a hacer
pues una filera y ya después de ahí pasan los filamentos y esos filamentos pasan a través del tubo y son depositados a la esteira, perdón. Estos logran tener de igual manera mucha resistencia y como tal el proceso de mencionado también de Spunweb es para polímeros o un polímero plástico que de igual manera es fundido a través de un cabezal, luego enfriado, estirado y posteriormente depositado sobre un abstracto en forma de velo o manta. Y de igual manera el proceso de Melbow es igual para polímeros plásticos, es fundido a través de una extrusora y pasado por un cabezal con orificios muy pequeños. Inmediatamente un flujo de aire caliente solidifica la masa en forma muy rápida, formando fibras muy finas que son sopladas de altas velocidades sobre la tela colectora, formando así pues la manta. Continuando con el tema de cómo se fabrican los textiles no tejidos, tenemos la consolidación o el acabado del tejido. Existen 3 métodos básicos para el acabado del tejido, que son el mecánico, que sería por fricción, el químico con agentes químicos y el térmico por la cohesión. En el mecánico igual existen más métodos. El primero es por agujas o el needle punches. En este las fibras o filamentos son entrelazados a través de la penetración alternada de muchas agujas que poseen pequeños ganchos salientes. En esta imagen podemos ver aquí cómo son las agujas y en esta de arriba vemos que la cama de agujas es la que penetra la fibra para que ésta pueda unirse. Este es un ejemplo de cómo se vería la fibra en una versión microscópica y un ejemplo de este textil sería el paño. Dentro del mecánico también encontramos el hidroenlazamiento, que el hidroenlazamiento pues básicamente es lo mismo que el de las agujas, pero este penetra con chorros de agua a alta presión. Lo podemos observar en esta imagen, en esta parte, donde va pasando por los rodillos y ahí es donde se hace el enlazamiento hidráulico. Un ejemplo de cómo se vería microscópicamente sería básicamente este de acá, porque se ven los hoyitos de las agujas que va dejando la presión del agua y también lo podemos observar en algunas telas. También tenemos el de costura, que sería el stitch bonded. Este proceso de consolidación o acabado es a través de inserción de hilos de costura o de las propias fibras del no tejido para realizar la costura. En esta imagen lo podemos ver aquí, que dice que los hilos de costura van pasando a esta máquina de costura, donde va a unir las fibras de la siguiente manera. Aquí en versión microscópica podemos ver cómo esta imagen es donde los hilos son de hilo de costura y la de acá que no se aprecia mucho es porque son los mismos hilos de la fibra. Y también tenemos 2 telas donde podemos apreciar este efecto. De igual manera, en el proceso químico nos dice que es resinado, que quiere decir que los ligantes químicos pues son las resinas que realizan la unión de estas fibras. Aquí podemos ver que la manta de fibras pasa por un baño de resina, después a un secador y ya al enrollado. Este baño de resina puede ser ya sea por spray o por espuma. Y aquí tenemos 2 ejemplos. Este sería la forma microscópica, donde se nota un poquito los orificios. Y pues en un textil lo podemos encontrar más que nada en filtros, que sería la tela azul clara, como el de los cubrebocas. Después tenemos el proceso térmico. En las uniones entre las fibras o filamentos del no tejido son realizados por la acción del calor, o sea, a través de la fusión. Aquí en la imagen podemos apreciar
que las fibras van pasando por un rodillo y este está caliente, haciendo que se fusionen las fibras. Un ejemplo claro de este pues es el pellón de manualidades, donde encontramos esta característica que podemos ver que está como unos puntitos, como si fuera un sello, y esto es por el rodillo que pasa, que hace que se fusione la fibra. Para continuar con nuestra exposición, les voy a presentar algunos usos de los textiles no tejidos. También cabe mencionar que estos combinados con otros materiales proporcionan una amplia gama de productos con diversidad de propiedades. Se utilizan solos o como elementos de indumentaria, mobiliario doméstico, área de salud, artículos industriales y de consumo. En higiene podemos encontrar artículos como pañales, toallas sanitarias, otros artículos desechables como toallas desmaquilladoras, toallas de manos, pastillas, etc. En el ámbito de la medicina podemos encontrar batas de hospital, de cirugía, sábanas de quirófano, envoltorios de cirugía. Cabe mencionar que por la porosidad estos permiten ser sanitizados. También encontramos filtros. En la industria automovilística, de aire, de aceite, de agua, en el hogar como en el café, en el agua, bolsas de té, aspiradoras, en la industria farmacéutica, en la extracción de minerales. Esto es muy importante y beneficiario. También en geotextiles podemos encontrar geomembranas de protección, construcción de canales, sistemas de drenaje y control de erosión. Por último, podemos encontrar productos esenciales para la vida cotidiana como lo son las bolsas ecológicas, que su uso proporcionado prácticamente en bolsas y demás productos, los cuales, como su nombre lo dice, son ecológicos. Hola, a continuación les platicaré las ventajas de los no tejidos. Estos pueden moldearse como queramos tan solo aplicándoles calor y presión. Permiten el uso de colorantes en sus fibras sin dañarlas, es por ello que se pueden encontrar gran variedad de colores en este material. Es un material ligero, no tóxico y fácil de manipular, lo que lo convierte en un producto apto para manualidades y para niños. Se puede lavar y planchar sin problemas. Esto tan solo siguiendo unas mínimas precauciones, como la que se sigue cuando se trata de lavar o planchar a altas temperaturas. Son fáciles de manipular. Con unas tijeras convencionales o de precisión y un pegamento para tejido se pueden realizar cualquier manualidad. Al crearse con fibras naturales, lo convierte en un producto sostenible, sustentable y que cuida al medio ambiente. Desventajas de no tejidos: durabilidad y resistencia de la tela, limpieza de la tela, fibras dispuestas en una determinada dirección, es fácil separar la dirección del ángulo recto y así sucesivamente. Recientes mejoras en métodos de producción, principalmente para evitar que se resquebraje.